Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, doctora. Vamos a continuar. En cualquier momento, supongo que según indicaciones de la dirección académica, voy a volver a llamar la lista, ¿ok? Vale, profe. Bueno, ahora vamos a ver un poco la estructura física de la célula, es decir, los componentes que tiene la célula. Ya hablamos de los constituyentes del protoplasma. Ahora, los otros, los organitos u orgánulos intracelulares. Les dije que la célula es como una ciudad adentro. Hay varias otra vez estructuras. Y cada estructura está allí no para adorno, sino porque cumple una función. La arquitectura de la célula se debe a una ingeniería que debe realizar. Bueno, entonces, todas las estructuras físicas que están dentro de la célula se le llaman orgánulos intracelulares. Y todos están nuevamente organizados. Ninguna estructura en fisiología, es decir, un cuerpo que está funcionando bien, tiene que haber desorden, porque cuando hay desorden es cuando se instala la patología. Bueno, cada uno de estos orgánulos, acá estamos viendo ya una célula a la derecha, ¿verdad? Es una imagen de Guyton. Está cortada la célula, entonces se puede ver, se ha sacado la membrana plasmática y se ven el contenido de la célula. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que son, por ejemplo, los microtúbulos. ¿De qué estaban hechos los microtúbulos? Proteína. ¿Proteínas de qué tipo? ¿Estructurales o Estructurales. funcionales? Exacto, ¿se dieron cuenta? Acá está, ustedes ya entienden, ¿verdad? Y ven todos los otros orgánulos, las otras estructuras que hay están dentro de las células. Como le dije, es toda una ciudad adentro de la célula. Bueno, ven por ejemplo la mitocondria. Este es el núcleo, dentro del núcleo el nucleolo y así. Bueno, de esas distintas estructuras u orgánulos que están dentro de las células, tienen a su vez membrana. Bueno, entonces, si bien hay varios orgánulos u organitos, van a encontrar en otros libros, no todos estos organitos están cubiertos por membrana, pero sí la mayoría tiene membrana. Y es una membrana muy similar a la membrana celular, a la membrana plasmática. Bueno, y casi todas las membranas de los organitos que tienen membrana está compuesto por lípidos y proteínas. Entonces, ¿qué membranas son las que nos va a citar? Nos va a decir qué organitos tienen. Uno, ya sabemos, membrana celular. Lo otro es la membrana nuclear, que ya sabemos, la membrana del núcleo. Pero también el retículo endoplásmico tiene membrana, tanto el rugoso como el liso también tiene membrana. Las mitocondrias también tienen membrana. Los lisosomas, estos que están en verde, también tienen membrana. Esto que está aquí a la derecha, esto se llama aparato de Golgi, también tienen membrana. Todos estos organitos tienen membrana. Y nos dice, los principales constituyentes de estas membranas son los lípidos y las proteínas. Bueno, de alguna manera ya dijimos cuál era la función de los lípidos en la membrana. Proporcionan una barrera. ¿Una barrera a qué? A que el movimiento de agua y de sustancias ocurra, de sustancias hidrosolubles,
que entren desde el compartimiento extracelular, que es todo lo que está fuera de la célula, entre a la célula, o lo que está dentro de la célula vaya fuera de la célula. Entonces, eso se mezclaría, sería un desastre. Entonces, es una barrera para ciertas sustancias, esa membrana que tiene lípidos. Bueno, sin embargo, tenemos que pensar que varios de esos componentes que estaban en el protoplasma, recuerdan, iones, hidrato de carbono, lípidos, agua, no es que se quedan estancados dentro de la célula, ni lo que no sale de la célula. Y lo que está fuera de la célula no entra dentro de la célula. Si bien tiene que mantener la célula su individualidad, hay situaciones y hay elementos, sustancias que pueden entrar a la célula desde el líquido extracelular, y hay sustancias que pueden salir desde la célula al líquido extracelular. Es como que por más que uno tenga una casa amurallada y con puertas, y uno dice, bueno, y la gente no puede entrar de la calle a la casa y de la casa a la calle. Sí, cuando se abre, qué sé yo, el portón de acceso al vehículo, cuando se abren las puertas, puede haber eso. Bueno, eso también ocurre en la célula. Y general, y ahí vamos a ver la importancia de los lípidos, qué tipo de sustancias puede dejar pasar los lípidos de la membrana, o qué tipo de sustancias no va a dejar pasar los lípidos. Y bueno, ya que no pueden entrar a través de los lípidos, hay otras vías de acceso a la célula o de salida de la célula, y es a través de las moléculas proteicas que se encuentran en la membrana, y que vimos en uno de los dibujos que también hay moléculas proteicas en las membranas. Y bueno, y que a través de esas moléculas pueden entrar o salir sustancias. Bueno, hasta ahí me están siguiendo. Sí, profe. Bueno, entonces, ya que nos pide el programa, conozcan la importancia de la membrana plasmática. Conozcan, nos dice, la importancia, para qué sirve las membranas de estas distintas estructuras que también están dentro de la célula. Bueno, entonces, al describir la membrana plasmática o membrana celular, ya nos va a ayudar a entender cómo también se comportan las otras membranas de los otros organismos, puesto que están constituidas de manera similar. Prácticamente no hay diferencia, entonces no hace falta describir membrana de cada organito. Con describir la membrana plasmática ya se va a comprender cómo funciona y cuál es la estructura, cómo está conformada las membranas de los demás organitos que están. Bueno, entonces la membrana celular cubre las células, ya sabemos, totalmente, de cabo a rabo. Sus características es que es elástica, la membrana no es rígida, no es como una cáscara dura, sino es una estructura elástica, es fina, es flexible, y nos dice, el grosor es de 7,5 a 10 nanómetros, ¿verdad? Cuesta comprender, pero son unidades de medida ultramicroscópicas. ¿Por qué está formada? ¿Qué sustancias conforman la membrana celular? Casi totalmente, no nos dice totalmente, pero casi totalmente por proteínas y lípidos. Y nos da la composición aproximada. 55% es de proteínas, muchísimas. Entre proteínas y lípidos hay más proteínas, ya que el 55% son proteínas. Luego, 25% fosfolípidos, 13% colesterol, 4% de otros lípidos y 3% hidratos de carbono. Entonces, en concreto, ¿cuáles son las sustancias que conforman la membrana celular?
¿Cuáles son los tres tipos? A ver, ¿quién me dice? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Exacto. Excelente. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de lípidos que están en la membrana? Fosfolípidos, colesterol y otros. Y otros lípidos. Excelente. Bueno, así uno le da la vuelta. Cuando uno comprendió bien, uno le puede dar la vuelta a una pregunta, no la presenta así tal cual, y lo mismo uno es capaz de responder. Por eso es importante la comprensión. Y va a ayudar a retener el contenido también. Bueno, ok. Si estamos diciendo que la membrana celular, y dijimos que la membrana, al hablar de membrana celular vamos a comprender las otras membranas, ya dijimos, para cortar el camino. Está constituida, por proteínas, por lípidos y por hidratos de carbono. Ahora vamos a hablar sobre todo, entonces, de la parte lípida. Bueno, es importante que miren esta, que yo creo que ya en biofísica, que parte de esto ya hablamos, ¿verdad? Solamente que ahora estamos hablando con más detenimiento y mayor profundidad, ¿verdad? Porque les dije, a partir de, es demasiado importante conocer el funcionamiento de la célula para comprender cómo funciona después cuando se hable de hígado, cuando se hable de páncreas, cuando se hable de lo que se hable en fisiología. Bueno, ustedes están mirando esta imagen de Guyton a la derecha, donde están viendo, esta es la bicapa, esta es la membrana celular. Todo esto es membrana celular. Todo es como se ve realmente. Y si vamos a empezar a desglosar, nos dice, la estructura básica consiste en una bicapa lipídica. Entonces, de todo lo que estamos viendo, si nos centramos en esta filita, ¿ven? ¿Ustedes ven lo que les estoy mostrando? Sí, profe. Y miran después como las cabecitas nomás ya, luego. Esto se llama bicapa lipídica y de hecho lo dice acá. Esta es la bicapa lipídica. ¿Por qué? Estos son lípidos. Cada una de estas pelotitas, ¿verdad? Con estas dos patitas, este está hacia arriba, este está hacia abajo, son lípidos, representan los lípidos. Y bicapa, ¿por qué? Porque son dos. Entonces nos dice que la membrana celular en su estructura básica consiste en una bicapa lipídica. Y acá vemos la bicapa lipídica. Cada una de las cuales, o sea, esta y esta fila, contiene una sola molécula de grosor. Y acá vemos, esto es una molécula, esto es una molécula y esto es otra molécula. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda esta fila es el grosor de una molécula de lípido y la otra capa de abajo es también de una molécula de grosor. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Y nos dice que esta bicapa lipídica rodea totalmente a la superficie celular. Además de esta bicapa lipídica, y fíjense que dice también esta película lipídica, también refiere el libro, quiere decir que eso va a usar como sinonimia, y no por eso, ¿qué quiere decir película lipídica? Y les está refiriendo a la bicapa de lípidos. También dice se encuentran en forma intercalada grandes proteínas globulares, nos está diciendo, y acá están las grandes proteínas globulares que se encuentran intercaladas. La bicapa lipídica básica, nuevamente van a mirar esto, dice, tiene tres tipos principales de lípidos: fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Bueno, esos son los tres tipos entonces de lípidos que principalmente se encuentran en esta capa en esta bicapa lipídica. De los tres tipos, es decir, desde los fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, los más abundantes son los fosfolípidos en la membrana celular. Siempre acuérdense que estamos hablando de membrana celular. Y nos dice un extremo de cada fosfolípido, entonces ya vamos a ver.
estas pelotitas con sus patitas que vemos acá, esta es una molécula de fosfolípido. Esta es otra molécula de fosfolípido. Entonces vemos que acá está toda ensamblada las moléculas de fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos. Entonces nos dice, un extremo de cada molécula de fosfolípido es soluble en agua y es hidrófilo. ¿Y cuál es ese extremo? Este extremo de redondo, esta cabeza. Este es un extremo entonces que es soluble en el agua. Y ustedes acuérdense, ¿qué hay por fuera de la membrana celular? Hay líquido extracelular. ¿Y qué es lo que más conforma ese líquido extracelular? Agua. Entonces, para poder estar en el agua y no le repela el agua al lípido y viceversa, entonces este extremo de este fosfolípido es soluble en agua. Y ahora van a entender por qué del lado intracelular, que también hay agua dentro de la célula, el extremo que, digamos, puede estar en contacto con el agua se ubica de esta manera. Por eso nos dice entonces, cada uno de estos extremos es soluble en agua. A eso se le llama hidrófilo. Entonces, este extremo soluble en agua está en contacto con el agua del líquido extracelular y este extremo está en contacto con el agua del líquido intracelular, el extremo hidrófilo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Y cuál es el otro extremo de esta molécula de fosfolípido? El de estos filamentos. Este extremo, sin embargo, es hidrófobo, es decir, le repele al agua. Por eso es que estos extremos están unidos entre sí, ¿verdad? Este sol no puede estar en contacto con el agua, este extremo, por eso estos extremos están juntos entre sí. Este es el extremo hidrófobo y estos son los extremos hidrófilos de la molécula de fosfolípido. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, entonces, como acá nos explica lo que yo ya les dije, como las porciones hidrófobas, y ustedes saben que decir, ¿cuál es la porción hidrófoba? Es esta. Como las porciones hidrófobas de las moléculas de fosfolípidos son repelidas por el agua, pero se atraen mutuamente entre sí, tienen una tendencia natural a unirse unas a otras, y esta es la parte donde se unen unas a otras, en la zona media de la membrana. Esta es la zona que se unen entre sí, entonces, por sus extremos hidrófobos. Están unidas. Y así se forma la bicapa lipídica. Ok. Las porciones hidrófilas de fosfato. Bueno, entonces, como estamos hablando de fosfolípidos, cada uno de estos es una molécula de fosfato, ¿verdad? El fosfato es esta porción hidrófila, esta. Entonces, las porciones hidrófilas de fosfato constituyen las dos superficies de la membrana celular completa que están en contacto con el agua. Esta es la zona intracelular y esta es la extracelular, lo que ya les dije. La capa lipídica de la zona media, esta es la zona media. Ya saben, donde están los extremos hidrófobos. Es impermeable y acá es donde ya tienen que empezar a atender muy bien. Es impermeable porque yo en un momento les dije, ¿cómo puede haber movimiento de sustancias entrando a la célula o saliendo de la célula si acá hay una muralla formada por esta bicapa lipídica y por todo lo que hay? Y bueno, y ahora vamos a empezar a entender que sí hay movimiento, pero no de todo, de ciertas cosas. Y hay sustancias que entran o salen por una vía, otras sustancias que entran o salen por otro camino, por otra vía. Bueno, en este caso, ¿qué nos va a decir? La capa lipídica de la zona media, y esta es la capa lipídica de la zona media, donde está el extremo hidrófobo, que no se puede mezclar con el agua, por eso es hidrófobo, le tiene fobia al agua, entonces no va a estar en este extremo, que son los extremos hidrófilos. Bueno, esta zona media
Es impermeable para las sustancias hidrosolubles habituales, es decir, todas aquellas sustancias que son hidrosolubles no pueden pasar acá. ¿Por qué? Porque esta es una zona hidrófoba, ¿comprendido? ¿Y cuáles son sustancias hidrosolubles? Los iones, la glucosa y la urea. Por lo tanto, por ser hidrosolubles, los iones, la glucosa y la urea no pueden pasar por esta zona. A lo sumo van a llegar acá, hasta estar en estos extremos. Pero no van a poder llegar acá porque acá no, esto es hidrófobo. Y como los iones, la glucosa y la urea son hidrófobos, son hidrosolubles, no van a poder traspasar esta área. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, y fíjense que acá le puse algo en rojo. ¿Por qué? Porque en el libro de Guyton, en español, esta parte tiene un error que yo les corregí como que yo ya me había dado cuenta, al leer no tenía sentido, y leí, fíjense a la derecha, ustedes ven en rojo en inglés, esto saqué del libro de Guyton en inglés y les corregí. ¿Qué quiere decir? Que si sale alguna pregunta y ustedes me dicen, doctora, respondí bien porque mira lo que dice el libro, yo ya les estoy alertando que eso está errado y les pongo por eso acá en rojo, ¿verdad? Y les pongo de dónde saqué. Esto que dice acá en español es esto, que está acá en inglés. Conversely, fat-soluble substance such as oxygen, carbon, dioxide, no les voy a decir todo, es esto. Y está capítulo 2, la célula y sus funciones, página 15. Guyton, edición inglés. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, así que ya les hago esa salvedad. Sin embargo, dijimos entonces recién qué sustancias no van a poder atravesar por esta vía entrando a las células o saliendo, porque al ser hidrosolubles pueden llegar hasta acá, pero acá no van a llegar porque esto es hidrófobo. Pero hay sustancias que son liposolubles, es decir, que se pueden disolver en la presencia de lípidos y van a poder atravesar esto sin ningún problema por esta vía, entrando y saliendo acá como Pancho por su casa. ¿Cuáles son? Oxígeno, dióxido de carbono y alcohol. Esas sustancias van a poder penetrar la membrana celular o las otras membranas que estamos diciendo a este nivel y con facilidad. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Ok, no sé si hay más gente, pero vos que me estás diciendo sí, ¿quién sos? Santiago, profe. Santiago. Santi Gómez. Sí, profe. Doctora, Sí. perdón por la pregunta, pero lo que pusiste en rojo en la diapositiva anterior que está en el libro está mal entonces, ¿verdad? Para poder tachar ya en mi libro. Y sí, mi hija, es lo que acabo de decir. Sí, pero me confundí. Gracias. Bueno. Solo eso. Bueno, ok. Recién entonces estuvimos hablando de los fosfolípidos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los esfingolípidos, que son otros de los lípidos que se encuentran en la membrana celular. Bueno, esos esfingolípidos son derivados, ahí les dice, de la esfingosina. Tienen también esos esfingolípidos, a lo mismo que recién vimos de los fosfolípidos, tienen también un grupo hidrófobo y un grupo hidrófilo. También están presentes en las membranas celulares, solamente que en menor cantidad que los fosfolípidos. Y sobre todo, ¿dónde se le ve a los esfingolípidos? En las membranas celulares de las células nerviosas, pero se comportan así como hemos visto recién de los fosfolípidos. Ok.
Lo que dice ahí de función, les dejo a ustedes para que lean de su libro. ¿Qué otro tipo de lípidos tenemos? Ya dijimos en las membranas celulares, las moléculas de colesterol. Bueno, estas moléculas de colesterol, que si bien el libro de Guyton no muestra, creo que en una de las figuras tengo otra que no es de Guyton, donde muestra que por aquí también se ubica el colesterol. Bueno, no muestra Guyton en su figura, pero sí cita. Estas moléculas de colesterol se encuentran disueltas en donde, en esta bicapa lipídica. Entre estos esfingolípidos, fosfolípidos, perdón, se encuentra el colesterol en forma disuelta. ¿Qué función desempeña? Determina el grado de permeabilidad o impermeabilidad, depende cómo se le mire, pero se entiende igual, de la bicapa ante los componentes hidrosolubles de los líquidos del organismo. Y lo otro que hace el colesterol también es controla la fluidez de la membrana. Eso más adelante van a ir entendiendo más. Por lo menos tienen que recordar entonces los tipos de lípidos que hay en la membrana celular, cuál es la función que tienen, que lo que es hidrosoluble no va a poder traspasar entrando ni saliendo la membrana, la bicapa lipídica. Eso es muy importante, solo lo que es liposoluble puede entrar. Lo que se puede disolver en lípidos va a poder traspasar esta membrana. ¿Y por qué? Porque hay presencia de 3 tipos de lípidos. Ok. Bueno, dijimos que en la membrana entonces hay proteínas, hay lípidos y hay hidratos de carbono. Recién se describió los lípidos que forman parte de esta membrana celular. Ahora va a hablar de las proteínas que conforman parte de la membrana celular. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, les dije, ya acá en esta imagen, ustedes pueden discriminar cuáles son los lípidos que nos está mostrando. Dijimos, no nos mostró el colesterol, no nos mostró los esfingolípidos, pero sí los fosfolípidos que forman parte de la bicapa lipídica. También nos dice que hay proteínas y sobre todo como que se encuentran como glucoproteínas. ¿Y qué quiere decir glucoproteína? Esto que está en amarillo son proteínas. Todo lo que es amarillo, esto acá, este color, es proteína. Pero nos dice como glucoproteína, lo que más se ve. Dice. ¿Qué quiere decir eso? Esto que ven en rojo acá, esta es la porción gluco, o sea, hidrato de carbono. Entonces, sobre todo las proteínas que están, dice en la membrana, están unidas a hidrato de carbono y a eso se le llama, están como glucoproteína. Acá ven otra, glucoproteína, 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 glucoproteína. ¿Están comprendiendo? Sí, profe. Bueno, a su vez, en la membrana celular hay 2 tipos de proteínas. Así como vimos los tipos de lípido que hay en la membrana, ahora vamos a ver los tipos de proteínas que hay en la membrana celular. Y no confundan con las proteínas que estuvimos viendo del protoplasma, que eso era otra cosa. Ahora estamos hablando de membrana celular o membrana plasmática. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proteínas en la membrana celular? Y nos dicen, hay básicamente 2, proteínas integrales y proteínas periféricas. Entonces vamos a discriminar acá cuáles son las integrales y cuáles son las periféricas. Las integrales son aquellas que protruyen o atraviesan por entero la membrana. Esta es una integral, otra integral. Esta también cumple
aunque ustedes le ven distinta, pero cumple el concepto que atraviesa, protruye por toda la membrana. Acá vemos. Estas son las proteínas integrales. ¿Les puedo pedir un segundito que me esperen? Dale, profe. Está bien, doctora. 3 segundos. Bueno, entonces, comprendieron ya cuáles son las proteínas integrales. Luego tenemos las que son denominadas proteínas periféricas. Y quiero que miren, siguiendo a esta proteína integral, ven como una esfera que está ligada a la proteína integral, ¿ven? Sí, que profe. tiene un color mostaza, digamos, más oscurito. Esa es la proteína periférica. Y nos dice, las proteínas periféricas que se unen solo a una superficie de la membrana, pero no penetran en todo su espesor. Y estas son entonces las proteínas periféricas. Las integrales atraviesan totalmente entonces el espesor de la membrana celular y las proteínas periféricas solo en un lado, pero no atraviesan totalmente. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, Entonces, sigamos. Siempre siguiendo el orden de Guyton, ¿verdad? Muchas de las proteínas integrales, entonces ustedes ya se ubican a mirarle a las integrales, que son las que atraviesan totalmente. ¿Para qué sirven? ¿Cómo qué funcionan? Y dice, realmente son como canales o como poros. Lastimosamente, esta imagen que nos da Guyton da la impresión de que es una estructura totalmente compacta, que no tiene en su interior luz, es decir, no tiene un espacio. Sin embargo, esto tenemos que mirar realmente como si fuese un tubo, que por dentro, o sea, como si fuese una canaleta, como un tubo que por dentro tiene espacio por donde va a fluir o pasar algo. Entonces, a ver si tengo una imagen mejor. No. Bueno, entonces usted tiene que imaginarse que esto por dentro es como un caño. Por fuera cerrado, pero adentro es como un pasadizo. Y por eso nos dicen, muchas de estas proteínas integrales que están atravesando de dentro a afuera la membrana celular, realmente son canales, como, digamos, como no puedo decir subterráneos, pero como que se puede pasar por ahí. También se le conoce como poros. Otras proteínas integrales, o sea, es una de las funciones que pueden hacer las proteínas integrales. ¿Qué otra función pueden cumplir las proteínas integrales? No quiere decir que una proteína integral hace todo esto. Muchas de las proteínas integrales entonces se comportan como canales.
Otras proteínas integrales actúan como proteínas transportadoras de sustancias, es decir, van a ser, no sé, como el Uber de sustancias, van a transportar sustancias. Otras de las proteínas actúan como enzimas, que están todas acá en la membrana. Así, ya saben qué hacen las enzimas, catalizan reacciones químicas. Y hay un cuarto tipo de proteína integral que actúan como receptores, están ahí. ¿Por qué? Porque allí se va a unir algo. ¿Receptores de qué? No de cualquier cosa. Son receptores de productos químicos hidrosolubles. Entonces, lo que acá se nos tiene que quedar es básicamente, si bien la imagen ayuda a comprender lo que es una proteína integral en el concepto, porque el concepto es integral, es que atraviesa totalmente la membrana. Pero a su vez, estas proteínas integrales son de distintos tipos, y acá nos cito 4 funciones distintas que no hacen al mismo tiempo. O sea, una proteína integral no hace estas 4 cosas al mismo tiempo. Hay 4 tipos de proteínas integrales. Unas que se comportan, y muchas, no, realmente muchas se comportan sobre todo como canales o poros. Y nosotros vamos a ver que por ahí van a pasar sustancias. Esas sustancias que no pueden atravesar acá porque son hidrosolubles y no pueden atravesar la membrana celular por donde están los lípidos, va a tratar de ingresar por acá, los que son hidrosolubles. Por eso dice, se comportan como canales estructurales o poros. Acá van a ingresar esas sustancias, por acá. Otra de las proteínas integrales lo que hacen es transportar sustancias. Y bueno, van a ser también sustancias que no van a entrar por los canales ni van a poder pasar donde hay lípidos, entonces van a tener, pueden ingresar o pueden salir cuando son transportadas por las proteínas integrales. Después hay otras proteínas que actúan como enzimas, van a catalizar, como enzimas, van a catalizar reacciones químicas útiles. Y cuarto, otro tipo de enzimas, entonces, de proteínas integrales van a actuar como receptores de productos químicos hidrosolubles. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo que nos va a aclarar, ya hablamos, muchos de los tipos, o sea, muchas de las proteínas integrales actúan como canales o poros, por donde van a atravesar sustancias. Entonces la pregunta es, ¿qué sustancias van a atravesar esta membrana celular a través de los canales que hay acá? Y la respuesta es, van a pasar moléculas de agua, sustancias hidrosolubles, especialmente iones. Entonces, esos 3 tipos de sustancias van a poder entrar dentro de la célula o salir de la célula a través de estos poros o canales, porque no lo pueden hacer a través de los lípidos, porque no se disuelven en lípidos. ¿Comprenden? Sí, profe. Bueno, estos canales de proteínas, ¿verdad? Nos dice, entonces estamos hablando de proteínas integrales que actúan como canales estructurales o poros en la membrana celular. Nos dice, tienen también propiedades selectivas que permiten la difusión preferente de algunas sustancias con respecto a las demás. O sea, nos está diciendo, así como pueden atravesar a través de estos canales, pueden atravesar los iones, las sustancias hidrosolubles y las moléculas de agua, también hay otras sustancias que van a difundir, entrando o saliendo, no nos dice acá cuáles, pero ya tenemos ejemplos, utilizando esta vía de acceso. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, después dijimos que aparte, o sea, que las proteínas integrales, muchas se comportan como canales estructurales o poros. Otras se comportan de estas proteínas integrales como proteínas transportadoras de sustancias. Yo les digo, son como el Uber o no sé, el taxi de la membrana plasmática.
Y dice, porque de otra manera no van a poder penetrar en la membrana lipídica, en la bicapa lipídica. O sea, no van a poder ingresar ni por acá, ni por los canales estructurales. Solo pueden difundir entrando o saliendo de las células si le transporta la proteína transportadora. Y nos dice además, estas proteínas transportan incluso sustancias en dirección contraria a su gradiente electroquímico de difusión. Eso es lo que se llama transporte activo y que ustedes de alguna manera se dieron en biofísica. Generalmente las sustancias, ¿cómo difunden? De algo donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Sí, Y nos doctora. dice, cuando las sustancias necesitan pasar de menor concentración a mayor concentración, usan, o sea, ¿cómo lo pueden hacer? Cuando son transportadas por estas proteínas transportadoras. Y ese es un transporte activo, entonces. Después está la cuarta forma que ya dijimos. Hay proteínas que están en la membrana celular que actúan como enzimas, que ya dijimos. Y por otro lado, están las proteínas integrales que actúan como receptores, que están aquí, están por acá también, receptores de productos, pero aquí, ¿receptores de qué? No, es de cualquier sustancia, sino son receptores de productos químicos hidrosolubles. Claro, porque acuérdense, solo pueden traspasar por esta parte lo que es liposoluble y que ya se citó que es liposoluble. El resto tiene que buscar la manera, la vía. Y hay otras vías alternativas, pero no es que pueden entrar por la vía que quieren, sino por la vía por la que está ya señalado, digamos, ya de fábrica. Entonces nos dice, los productos químicos hidrosolubles, hay productos químicos hidrosolubles que solamente pueden ingresar a través de estos receptores que se encuentran, que son proteínas integrales que se encuentran en la membrana. ¿Y cuáles son esos productos, esas sustancias químicas hidrosolubles que utilizan la vía de receptores? Las hormonas, por ejemplo, las hormonas peptídicas. Ustedes saben que tenemos en el organismo cuántas hormonas, y entonces ahora ya entienden, qué sé yo, pueden decir la hormona de la tiroides, ¿verdad? Puede ser T3, T4, ¿cómo ingresa? Y a través de receptores. ¿Qué quiere decir? Que para que pueda ingresar dentro de la célula va a tener que entrar en unión con este receptor celular, porque no puede entrar ni a través de la capa lipídica, no puede entrar ni por los poros, no es transportada. Entonces la manera de entrar es a través de estos receptores de membrana de productos químicos hidrosolubles. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, y después les explica, y eso ya dejo para que ustedes vean en sus horas autónomas, todo lo que sigue después, o sea, cómo se produce esto de, de los receptores, que otros elementos tienen que ayudar, que no es el receptor solo, sino que ahí tienen que haber ligandos también. Bueno. Un poquito más y van a tener otra vez su... Ya, esperen un segundito. A ver. Esto es como un resumen de lo que acabamos de decir. Que las proteínas de la membrana celular pueden ser integrales o periféricas, ya dijimos. Las proteínas integrales, a su vez, podemos ver que hay de 4 tipos. La mayor parte están como canales estructurales o poros. Luego tenemos a las proteínas transportadoras, a las proteínas que actúan como enzimas y a las proteínas integrales que actúan como receptores. Y estaban los ejemplos. De esta forma, entonces, las proteínas integrales que ocupan la membrana celular, esto es muy importante porque uno decía al final, o sea, entiendo que sirve para que entre, salga sustancias dentro de las células, fuera de la célula, ya entendemos que hay varias vías, ¿verdad?
para que puedan atravesar esta membrana según sean liposolubles o hidrosolubles, no usan las mismas vías. Entonces, ¿qué nos dice? De esta forma, entonces, las proteínas integrales que se encuentran en la membrana celular son un medio de transmisión de la información sobre el entorno hacia el interior de la célula. Bueno, a ver qué viene acá. Bueno, luego otra vez volvemos a las proteínas periféricas, que recuerdan, son periféricas porque no atraviesan íntegramente la membrana plasmática, sino solamente se encuentran cerca de ellas por un lado. Se encuentran junto a ella, pero por un solo lado. Y sobre todo, ¿cómo? Porque estas proteínas periféricas, con frecuencia, cómo realmente están unidas a las proteínas integrales, tal como vemos acá. Ustedes ven en este caso, hay una proteína integral, pero no está unida a ninguna proteína periférica. Por eso nos dice con frecuencia, no siempre. Entonces, las proteínas periféricas están unidas a las proteínas integrales. ¿Y cuál es la función? Y nos dice, funcionan casi totalmente como enzimas. Así como vemos las 4 formas en que puede actuar las proteínas integrales, y vemos, sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la función de estas proteínas periféricas? Y casi totalmente funcionan como enzimas. O la otra posibilidad, ser controladores del transporte de sustancias a través de los poros de la membrana celular. Y ustedes ya saben qué son los poros. Son las proteínas integrales que actúan como canales o poros por donde pasan sustancias. Entonces, estas proteínas periféricas en concreto actúan o como enzimas o actúan controlando a las proteínas integrales o poros, o que también se le llaman canales estructurales. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Yo siempre les recomiendo que también, cuando ustedes vean, cuando ustedes estudien, les repito, no es una cuestión de, ay, qué hará ganas, la profe no nos dice. Es que es imposible decir todo lo que dice en el libro. Vamos a necesitar, no sé, por cada tema, tres días de clase, Leo. Entonces, miren que les va a ayudar a comprender más rápido cuando ustedes lean también qué dice acá al pie de la figura. Les refuerza o puede decir una palabra que hace que entiendan aún más todavía lo que escucharon o lo que leyeron. Así que lean siempre, no se pierdan de nada. Bueno, ok. Repitiendo nuevamente para acordarnos siempre de qué es lo que estamos hablando. Siempre contextualizando todo. Estamos hablando de la membrana, de la estructura, de los componentes de la membrana celular, que dijimos que al saber eso, sabemos cómo están constituidas las membranas de los distintos organitos, ¿verdad? Intracitoplásmicos. Dijimos entonces cuáles son los componentes, sobre todo de la membrana, que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Estuvimos hablando de los lípidos de la membrana, cómo se encuentran, cuáles son los distintos lípidos que hay, qué hacen, para qué están, sabemos que no están dados, no tienen función. Segundo, hablamos de las proteínas que están en la membrana, cómo se encuentran, cuál es la estructura que tienen, cuáles son las funciones que tienen. Y ahora vamos a hablar de del tercer tipo de sustancias que se encuentran en la membrana celular, que son los hidratos de carbono. Bueno, entonces mirando nuevamente esta figura, que como les dije es muy didáctica, ayuda bastante, es incompleta, ya notamos por qué. No es que yo digo nomás, ay, la doctora Marín dice que es incompleta, pero sí, digo que está incompleta la figura, a pesar de que es muy didáctica porque enseña a comprender bastante lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, no está todo lo que nos dice la información escrita. Bueno, entonces los hidratos de carbono que conforman la membrana celular está compuesto
casi siempre por estos hidratos de carbono, pero se encuentran combinados, no están solos. ¿Y con qué es lo que están combinados? ¿O a qué están unidos? Esos hidratos de carbono nos dicen, o están unidos a los lípidos, o están unidos a las proteínas. Lo que está unido a las proteínas se llama gluco por ser hidrato de carbono, y glucoproteína porque está unida a la proteína. O está como glucolípido, ¿por qué? Gluco por su porción, hidrato de carbono, y lípido porque está unido al lípido. Entonces acá tenemos glucolípido, usted no puede mirar, sí, estos son todos glucoproteínas. Acá vemos un glucolípido, otro glucolípido, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctora. Bueno. ¿Y qué nos sigue diciendo? La mayoría, que ya nos dijo de alguna manera, de las proteínas integrales, entonces ustedes rápidamente miran proteína integral, ya saben lo que es la proteína integral, son glucoproteínas, no todas, la mayoría. ¿Qué quiere decir? La mayoría de estas proteínas integrales están unidas a hidratos de carbono. Eso es lo que nos está diciendo. Y aproximadamente la 10ª parte, las moléculas lipídicas de la membrana son glucolípidos. ¿Qué quiere decir? Entre glucolípidos y glucoproteínas, ¿qué hay más? Glucoproteína. Exacto. ¿Y en qué porcentaje hay glucolípidos? Ahí está la respuesta. ¿Qué porcentaje hay glucolípidos? ¿Qué dice acá? 10ª parte de las moléculas. Décima. profe. 10ª parte. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo porcentaje, aproximadamente qué porcentaje es de glucolípidos. Si nos dice 10ª parte, ¿cómo se dice eso? En porcentaje. 10%, profe. 10%. Es otra manera de preguntar lo mismo. Entonces quiere decir que hay que razonar. Y no estamos cambiando la información. En concreto, lo que nos está hablando de los hidratos de carbono. Que la mayoría de los hidratos de carbono de la membrana celular, porque siempre acuérdense, estamos hablando de membrana celular. Que la mayoría se encuentra combinado el hidrato de carbono. Si no es con glucoproteína, es con glucolípido. Y ahí viene y dice, pero atiendan, la mayoría está con glucoproteína y solo aproximadamente la 10ª parte nomás con lípido. Es decir, hay más hidrato de carbono unido a proteína que a lípido. Bueno, por otro lado, las porciones gluco de esta es la porción gluco, de estas moléculas protruyen casi siempre hacia el exterior. Este es el exterior de la célula, colgando de la superficie celular. Entonces ahí nos dio mucha información clara también de cómo están formadas la membrana celular y cómo se le llama a estos hidratos de carbono que están en la membrana celular o plasmática, se le llama glucocálix o glicocálix también se le llama. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, acá vamos a parar entonces otra vez y les digo a qué hora volvemos. Hoy ya tengo 4:15. No, 4:35, ¿les parece? Está Dale, bien, profe. doctora. Sí, profe. Y 35 si Dios permite.